Buenas tardes, esto es El Mundo ahora de France 24. Muchísimas gracias una vez más por elegirnos para estar informados. Yo soy Rosa Pérez Masdeu, vamos con las noticias. La Corte Internacional de Justicia recuerda a Israel que, como potencia ocupante, debe garantizar el acceso a los suministros básicos de la población palestina en Gaza y señala que el gobierno israelí no ha aportado evidencia sólida de la presunta relación entre Hamás y la UNRWA. Y Estados Unidos vuelve a atacar una lancha en aguas internacionales y asesina a 2 personas a las que acusa de narcoterroristas sin aportar pruebas de momento. A diferencia de las anteriores operaciones en el Caribe, en este caso la ejecución extrajudicial fue ante las costas colombianas del Océano Pacífico. La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, la CONAIE, anunció el cese del paro que se sostiene desde hace un mes en contra de la suspensión del subsidio al combustible diésel decretada por Daniel Noboa y exigida por el FMI. Ampliamos desde Quito. Empezamos en Medio Oriente porque la Corte Internacional de Justicia ha insistido a Israel en que, como potencia ocupante, debe garantizar el acceso de la población palestina en Gaza a los suministros básicos para la supervivencia. Se trata de la opinión consultiva del máximo tribunal de la ONU después de que Israel prohibiera las operaciones de la UNRWA en su territorio. En otras ocasiones, recordemos que la CIJ también ha señalado que la misma ocupación israelí de los territorios palestinos es ilegal y ha ordenado también medidas cautelares para evitar un genocidio en la Franja de Gaza. Todos estos pronunciamientos, eso sí, han sido rechazados por el gobierno de Benjamin Netanyahu. Estas son las obligaciones de Israel con la ONU y otras organizaciones de ayuda. La Corte Internacional de Justicia las dejó claras al emitir su opinión consultiva, un dictamen que no es vinculante, pero que tiene gran peso político. El tribunal recuerda la obligación de Israel de no utilizar la hambruna de la población civil como método de guerra. Como potencia ocupante, Israel tiene la obligación de garantizar las necesidades básicas de la población local, incluidos los suministros esenciales para su supervivencia. El presidente del organismo también determinó que Israel debe aceptar y facilitar los programas de ayuda proporcionados por Naciones Unidas, incluyendo a la UNRWA, a la que el gobierno israelí acusa de estar vinculada con el grupo Hamás. La Corte determinó hoy también que no había fundamento en tales acusaciones, lo que generó el inmediato rechazo de Tel Aviv. Este es otro intento político de imponer medidas políticas contra Israel bajo el pretexto del derecho internacional. Israel proporcionó a la ONU amplias pruebas que demuestran la infiltración de Hamás en la UNRWA, pero la ONU nunca ha investigado el alcance total de dicha infiltración. El fallo se emite en medio del reporte del Programa Mundial de Alimentos que dice que aunque unas 750 toneladas diarias estaban entrando a Gaza, todavía se está muy por debajo del objetivo de las 2.000 toneladas cada día. En noticias relacionadas, el estrés postraumático está causando estragos en las filas de las Fuerzas Armadas israelíes que han matado, recordemos, a más de 67.000 personas en la Franja de Gaza, según las autoridades palestinas. Bien, existen a esta hora miles de solicitudes reconocidas por el mismo ejército por consecuencias psicológicas tras participar en 2 años de ofensiva. Los detalles en este informe de Albert Naya. Un eco que no entiende de tiempo. Y unos soldados israelíes que buscaron la salida rápida al recordar una guerra que al otro lado del frente ya se cobró al menos 68.000 vidas gazatíes. Cuando oigo un helicóptero me transportaba a Khan Yunis. La palabra desnudarse, como quitarse la ropa, es algo muy difícil de oír para mí. Me recuerda la urgencia con la que necesitábamos desnudar a los heridos para identificar las heridas de bala. Hay muchos detonantes, muchos flashbacks. El grito del soldado pidiendo rescate. No importa dónde estaba, no importa dónde estoy, siempre escuchar ese grito. Una dolencia causada por la propia ofensiva de Tel Aviv y que va más allá con múltiples consecuencias. La punta del iceberg es el suicidio, pero vemos violencia doméstica, vemos a personas separadas, parejas separadas. Vemos tantas enfermedades somáticas, más somáticas, como la fibromialgia, enfermedad autoinmune. Vemos a mucha gente colapsar.
Tom recuerda a su hermano Roy, un soldado que decidió acabar con su vida por no poder salvar la de otros compañeros de armas. Para Roy era muy importante salvarlos, era muy importante traerlos de vuelta a casa. Como médico de combate estás expuesto a las imágenes y sonidos más duros porque a veces necesitas salvar a soldados que te ven como la última esperanza y a veces lo logras, pero otras no. El ejército israelí dijo que tras el 7 de octubre de 2023 y hasta julio de 2025 hubo 9.000 solicitudes de reconocimiento de sufrimiento psicológico, 159 de ellas identificadas como trauma, y según el medio local Haaretz, registran al menos 50 suicidios desde que comenzó la guerra. Soldados que sueñan o soñaron con lo que no debió pasar. Hablamos ahora de la guerra en Ucrania porque esta noche Rusia mató al menos a 6 personas con un ataque aéreo masivo contra el territorio ucraniano, mientras Kiev reivindicó ataques contra una refinería y una planta de armas y municiones en territorio ruso. Y en el plano diplomático, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se mostró abierto a negociar congelando de momento la línea actual de frente, como propone Donald Trump y como habría rechazado Vladimir Putin. Por este rechazo, el mandatario estadounidense habría señalado que la reunión con su homólogo ruso en Budapest, anunciada la semana pasada, sería una pérdida textualmente de tiempo en las condiciones actuales. Veamos. Para Putin y Trump, el tiempo es valioso, pero mientras decidieron que el encuentro en Budapest debía tener lugar más adelante, sin proponer fechas exactas, los ataques en Ucrania siguieron produciéndose. Según la Fuerza Aérea Ucraniana, el balance de la maquinaria bélica rusa se tradujo anoche en más de 400 drones de larga distancia y 28 misiles, 11 de los cuales eran balísticos y 4 hipersónicos. En Kiev, los zumbidos sorprendieron hacia altas horas de la madrugada. Al principio no entendía nada, estaba dormida. Mi marido me despertó y me dijo, está volando, ¿lo oyes? Escuché un zumbido y de repente, ¡bum! Por suerte, mi hijo no estaba en la habitación donde se rompieron las ventanas. En Kharkiv, el objetivo fueron los niños, que se encontraban en una guardería. Impactos registrados en varios puntos del país y varias víctimas mortales, mientras Zelensky viaja por Europa para fortalecer su arsenal armamentístico. Estamos muy agradecidos al pueblo de Noruega por salvar vidas de nuestra gente, y esto es realmente muy importante porque Rusia nos ataca cada día. Por supuesto, estamos esperando y por supuesto nos defendemos con defensa aérea y con helicópteros, con F-16, muchas cosas diferentes, pero nunca es suficiente. Y mientras Oslo anunció que brindaría apoyo a la compra de gas para el difícil invierno ucraniano, Estocolmo le mostró al mandatario el poderoso grupo de defensa Saab, fabricante del avión de combate Gripen, sistemas de armas y submarinos. Al otro lado del frente, según el presidente ruso, reinó la rutina. Hoy tenemos un entrenamiento programado, insisto, programado, sobre gestión de fuerzas nucleares. Ejercicios que se sumaron al anuncio del Kremlin de llamar a reservistas a proteger las llamadas infraestructuras críticas en todo el país. Cambiamos de noticias. En Serbia, un hombre resultó gravemente herido por disparos de un tirador que abrió fuego cerca del Parlamento, en Belgrado, en la capital del país. El presidente serbio, hablamos de Aleksandar Vučić, calificó el incidente de acto terrorista. Y es que el hecho ocurre en medio de protestas contra su gobierno que se han prolongado ya a lo largo de casi un año y que se desataron, recordemos, tras el colapso de una estación de tren en noviembre de 2024 que causó la muerte de 16 personas. Al momento, un sospechoso ya ha sido detenido y la policía ha acordonado la zona. Vamos de Serbia hasta Francia porque el Museo del Louvre, el museo más visitado del mundo, reabrió sus puertas tras el espectacular, por decirlo así, robo de este domingo. Desde entonces, la directora del museo presentó su renuncia, que fue rechazada por las autoridades, mientras la ministra de Cultura, la conservadora Rashida Dadi, aseguró que no hubo un problema de seguridad en el museo, sino que el problema está en las calles del país. Luego del ya considerado robo del siglo, el Louvre reabre sus puertas.
El emblemático museo francés regresó a la normalidad este miércoles después de que el domingo, a solo 250 metros de la Mona Lisa, 4 ladrones robaron 8 joyas pertenecientes a la extinta monarquía francesa, una pérdida estimada en más de 100 millones de dólares. Un hecho por el que el museo reconoció sus debilidades. Si hablamos de nuestros puntos débiles, nuestra debilidad radica en que, en el fondo, no pudimos detectar la llegada de los ladrones con suficiente antelación. Las debilidades en la protección de nuestro perímetro son conocidas e identificadas. Esta tragedia ha conmocionado profundamente al personal de seguridad del Louvre. En medio del shock por el robo al museo más visitado del mundo, quienes acudieron hoy a la reapertura aseguran que lo fácil del atraco resulta incluso intimidante. Es tan raro, lo hicieron con tanta facilidad, porque lo que vemos en las películas es muy difícil, pero en realidad fue tan fácil, da miedo. Creo que es mucho dinero, pero no creo que se pueda decir un precio porque tiene un valor histórico. Es mucho dinero y es muy triste. El Elíseo comunicó que el presidente Emmanuel Macron solicitó que se aceleren las medidas de seguridad en el museo, mientras que aún sigue la búsqueda de los 4 ladrones. Bien, en otras noticias, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció una nueva ejecución extrajudicial mediante un ataque letal contra una embarcación que calificó como terrorista. Se trata del 8º ataque por parte de Estados Unidos contra lanchas extranjeras en aguas internacionales en una repetida violación del derecho internacional. Sin embargo, en este caso, la operación fue frente a las costas colombianas en el Pacífico y no en el Caribe, donde, recordemos, la administración republicana vincula el narcotráfico con el gobierno de Venezuela. En este caso, el secretario de Guerra estadounidense comparó a los presuntos narcotraficantes con Al-Qaeda. Veamos. Ayer, bajo la dirección del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación operada por una organización terrorista designada que realizaba narcotráfico en el Pacífico Oriental. Cambiamos de información. La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, conocida como CONAIE, anunció el cese del paro que conmueve al país desde hace un mes en rechazo a la eliminación del subsidio al combustible diésel. El presidente de la organización lo fundamentó en la represión ya ejercida por el mandatario del país, Daniel Noboa. El reciente anuncio del presidente Daniel Noboa sobre la intervención en Imbabura con toda la fuerza del Estado nos causa profunda preocupación. En los últimos días hemos sido testigos de la brutal represión ejercida contra nuestros hermanos y hermanas en varias provincias del país. Producto de eso, tenemos 3 muertos, decenas de heridos y comunidades enteras viviendo bajo el miedo y la represión. En otras noticias de América Latina vamos a Perú porque rige el estado de emergencia en la capital, en Lima, y en el municipio aledaño llamado Callao. El presidente interino José Gerí afirmó que tomó la decisión para combatir la inseguridad en el país, que en el primer semestre de este año registró 161 homicidios más que en el mismo periodo de 2024. Sin embargo, el estado de emergencia sofoca o lo intenta las masivas protestas antigubernamentales que empezaron contra la destituida Dina Boluarte y que se acentuaron con la asunción de Gerí, investigado por corrupción y acusado de violencia sexual. Movilizaciones en las que, además, recordemos, un suboficial de policía mató a un manifestante con un arma de fuego. Compatriotas, la delincuencia ha crecido de manera desmesurada en los últimos años, causando un enorme dolor en miles de familias y perjudicando además el progreso del país. Pero esto se acabó. Hoy empezamos a cambiar la historia en la lucha contra la inseguridad en el Perú. El estado de emergencia aprobado por el Consejo de Ministros entra en vigencia a las 00 horas y por 30 días en Lima Metropolitana y el Callao.
Daremos seguimiento a todas estas noticias. Mientras tanto, cerramos esta edición con información deportiva porque fue cancelado el polémico partido de la Liga Española entre el Villarreal y el Fútbol Club Barcelona. El encuentro era controversial porque se iba a jugar fuera del Estado español, específicamente en Miami, en Florida. La Asociación de Futbolistas y equipos como el Real Madrid se oponían al duelo, ya que mientras los primeros alegaban el largo viaje hasta Estados Unidos, los segundos decían que el partido vulneraba el principio esencial de reciprocidad territorial y alteraba el equilibrio competitivo. Gracias por su atención. Enseguida regresamos.